Bendiciones, familia en Cristo, que Dios me los bendiga grandemente en esta noche. Quiero, ¿verdad?, continuar con las videolecturas. Estamos nosotros en el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Y algo que vamos a tratar el día de hoy, vamos a estar hablando, es sobre de una introducción que se da aquí en el capítulo 12, donde vemos a Marta sirviendo, pero no aparte o alejada de Jesús, sino que está sirviendo en presencia de Jesús. Lázaro está sentado, gozoso, conviviendo ahí a su lado. Y el mismo que fue llamado fuera de la tumba, el mismo que escuchó cuando Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera, y salió vendado y lo desvendaron. María, ¿verdad? Lo vemos en esta escena que está derramando su afecto al ungir, ¿verdad?, al Señor con un perfume caro, ¿verdad? Aquel a quien ella en muchas ocasiones aprendió a sus pies, aprendió muchísimo estando a sus pies. Y la conexión que nosotros vemos en el capítulo 11 y 12 es muy precioso. Simbólicamente, uno de los elegidos de Dios pasa de muerte a vida. Lázaro estaba muerto, pasa de muerte a vida. Y aquí vemos un reflejo de lo que es el nacer de nuevo. Lázaro está sentado al lado de su Señor Jesús, pero ahora en Cristo Jesús, dice Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Esto es la maravilla de la gracia. La redención que lleva al pecador a la presencia del Señor, uno que está en perfecta calma en su presencia como un adorador gozoso. Entonces mira la escena aquí, capítulo 12, verso 1. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. La acción de Jesús, que él decidió venirse a Betania, él decidió venir a la Pascua, y estaba por ir a la Pascua, y esto era contradictorio porque en el capítulo anterior, si nosotros vamos al verso 56, dice, entonces buscaban a Jesús y estando ellos en el templo se decían unos a otros, ¿qué os parece? ¿Que no vendrá la fiesta? ¿Y qué hace Jesús? Él viene. Él va en dirección a Jerusalén, entonces no se detiene. Esto como que contradice la opinión de la gente. La gente pensaba que no iba a llegar, que no iba a venir. Aún los mismos autoridades religiosas pensaban posiblemente no venga, pero ellos no entendían que él estaba dispuesto a dar su vida. Él vino con ese propósito de dar su vida. Entonces mira lo que dice el versículo 2. Y le hicieron una cena ahí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y a la casa se llenó con la fragancia del perfume. Este perfume era muy caro, considerado apropiado para reyes. Era un fragante de perfume derivado de una planta hecha en la India. Entonces venía de la India y su valor podía estimarse en unos 300 denarios, que sería el equivalente al salario de un obrero por un año entero. Lo que un obrero ganaba en un año entero era lo que costaba este perfume, valorizado en 300 denarios. Pero lo impresionante es la acción que ella hace. Una acción de humildad. Que al ungir los pies de Jesús, solo los siervos o esclavos se inclinaban a lavar los pies de los visitantes. Y ella, ¿verdad? En esta posición de ir a los pies, de ungirlo,
lavar sus pies, ¿verdad? Lo ungió y estaba secándolo con su cabello. Estaba haciendo un acto de gran humildad. Pero empezamos a ver algo a alguien que se molesta por este acto, pero por razones equivocadas. Veamos lo que dice el versículo 4. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, Judas a menudo metía la mano en la bolsa del dinero de los discípulos para uso propio. Él sacaba ahí, sustraía. Jesús sabía lo que hacía Judas, pero nunca dijo nada al respecto. Y de la misma manera, cuando nosotros escogemos, si llegamos a escoger el camino del pecado, es posible que Dios no haga nada para detenernos de inmediato. Pero esto no significa que Él aprueba nuestras acciones. Lo que nos merezcamos, tarde o que temprano va a llegar, porque la paga del pecado es muerte. Judas usa una frase muy piadosa, entonces mira lo que dice: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y por qué no se les dio a los pobres? Pero estaba ocultando lo que en verdad lo motivaba: la codicia, el amor al dinero. Pero Jesús sabía lo que había en su corazón. No podemos esconder nada de Dios, porque Él puede ver aún lo que hay en nuestro corazón, sabe discernir nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Si yo hago algo, doy un testimonio, canto una alabanza, hago algo en agradecimiento a Dios, o digo ser en agradecimiento a Dios, cuando tal vez puede hacer, lo hago para, ¿me entiendes?, que la gente vea lo talentoso que soy, o con malas intenciones. Dios puede ver y discernir eso en mí. Y la vida de Judas se llegó a convertir en una mentira. Y lo que llegó a pasar es que el diablo entró en él. Esto lo vemos y lo vamos a estar viendo en el capítulo 13 de este mismo libro, Juan 13:27, cuando estaban ahí en la cena, en la última cena. Y pues sabemos que Satanás es el padre de la mentira, y una mentira abre la puerta a su influencia. Y esto es lo que pasó en la vida de Judas. Verso 7 nos dice: Entonces Jesús dijo: Déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces, este acto y la respuesta de Jesús no nos enseña a olvidarnos de los pobres para gastar dinero de manera extravagante para Cristo. Esto fue solamente un acto singular, una ocasión especial, específica, y era una unción que estaba anunciando la muerte de Cristo, que iba a ser puesto en la tumba, su entierro, y una declaración pública de la fe que María tenía hacia el Mesías. Las palabras de Jesús tras este incidente de cuando fue ungido con este perfume costoso, deberían de haber enseñado a Judas una valiosa lección en cuanto al valor del dinero. Pero lamentablemente Judas no puso atención, no aprendió nada de esto. Y es lamentable, porque Judas no mucho después vendería al Mesías, o traicionaría al Mesías por 30 monedas de plata, que para él en el momento parecía una oferta extraordinaria, o algo, nombre, una oferta que no podía perderse. Pero después del hecho, después de haber traicionado a Jesús, después que lo habían arrestado, cuando se dio cuenta de su grave error, fue y trató de decir: ¿sabe qué? Ya no quiero este dinero, ya me arrepiento, cometí un error. Y avienta las piezas de plata que había recibido. Y ahí a los líderes religiosos no les importó. ¿Qué a nosotros no nos importa? Y tristemente no aprendió, no escuchó, no puso atención. Y en ocasiones
podemos juzgar nosotros a Judas y a veces nos encontramos en la misma situación. ¿Y qué usa Dios? Usa a nuestros pastores, usa a nuestros líderes, usa a nuestra familia, usa personas, ¿verdad? Que tratan de hablar razón, de decirnos la verdad y en ocasiones nos molestamos, nos enojamos, no queremos escuchar, ignoramos eso y después lamentamos las consecuencias que tenemos que afrontar. Entonces, Dios no pasa por alto eso. Jesús no estaba pasando por alto que Judas sacaba de la bolsa, sino que llegaría su momento, llegaría el día en la cual todo eso vendría a afectarle. Versículo 9 dice: entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba ahí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Miremos aquí la ceguera y la dureza del corazón de los principales sacerdotes. Los llevó a hundirse en el pecado a una profundidad que cada vez empeoraba. Rechazaron al Mesías. Le tuvieron celo, le tuvieron envidia, no les gustaba el hecho de que la gente empezaba a ir hacia Jesús, respetaban a Jesús, gente empezaba a creer en Jesús y lo que hicieron es tramaron matarle, hicieron un plan para acabar con Jesús. Luego conspiraron para también no solo matar a Jesús, sino también matar a Lázaro. Un pecado te lleva a otro pecado. Como una mentira te tiene que llevar a otra mentira. Entonces la palabra nos enseña que nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne. Tenemos que hacer guerra con el pecado y no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. No lo podemos hacer sin orar, sin ayunar, sin buscar a Dios, sin ir a la palabra, sin el estudio de la palabra, sin saturarnos de la palabra del Señor. Y una y otra vez en las Escrituras nos enseña que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos de estar prendidos, debemos estar apasionados, debemos ser diligentes, no perezosos, no fríos, no insensibles. Debemos ser sensibles a la voz de Dios y nos puede hablar a través del pastor. Y tal vez nos queremos molestar, pero no es el pastor que nos está diciendo. Dios nos está hablando en ocasiones por nuestros pastores, por los que predican, por los maestros, por nuestros líderes, aún nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos y hermanas. Pero desde el punto de vista de los líderes, podían acusar a Jesús de blasfemia porque declaraba ser igual a Dios. Y esto era su razón. Él declara ser igual a Dios, por lo tanto, eso es suficiente para declararle la muerte, para darle muerte. Pero Lázaro, ¿qué había hecho Lázaro? Lázaro no había hecho nada por el estilo, no había cometido ningún mal. Querían verlo muerto por el simple hecho de ser un testimonio viviente del poder de Jesús. Esto nos sirve de advertencia para evitar el pecado. El pecado lleva a pecar más. A veces nos llegamos a creer que, no, yo no voy a ceder, no, jamás lo haría, pero ¿saben qué? El que piensa estar firme, dice en Gálatas, mira que no caiga. No podemos creernos tan fuertes de decir, no, yo jamás haría eso, nunca me pasaría a mí. Porque créanme, hermanos, hermanas, nos puede pasar a nosotros. El pecado te lleva a pecar más. Te ciega, te engaña, corta la comunión con Dios. Lo más hermoso es que sabemos que nosotros y reconocemos, usted y yo somos susceptibles a pecar. Como creyente, como seguidores de Cristo, como personas que han nacido de nuevo, no significa que nunca más pecaremos, hermano. Vamos a pecar porque ofendemos a Dios
diariamente, tal vez en palabra, en conducta, en acción, de una forma u otra, pero no por ser esclavos del pecado, no porque amamos el pecado, no, estando en Cristo ya no amamos el pecado, pero aún estamos batallando en este cuerpo de muerte y en las cartas de Juan nos dice claramente, el que dice que no tiene pecado, el que se cree tan santo que no tiene ningún solo pecado, es un mentiroso. Pero hay una diferencia entre no pecar habitualmente y pecar. Nosotros somos susceptibles a pecar. No estoy dando licencia. La palabra no da licencia para pecar. Hay personas que llegan a creer, no, pues yo repetí la oración de fe, ahora soy cristiano y puedo seguir pecando, no importa. No, esa no es la respuesta de uno que nace de nuevo. Esa no es la respuesta de uno que ha sido rescatado y ha pasado de muerte a vidas. No, tiene una perspectiva diferente. Aunque una lucha constante, hay una lucha entre la carne y el espíritu, pero créeme, si nosotros doblegamos esta carne, nosotros nos humillamos ante Dios, corremos a Dios, nos tiramos a los pies de Dios y dejamos que el espíritu de Dios esté en nuestra vida y mantenernos llenos del Espíritu Santo, ser llenos, dijo Pablo, del Espíritu Santo. Antes bien, ser llenos. Es como un auto, si lo llenas de gasolina, va a llegar a un punto donde se le va a acabar. ¿Y qué es lo que hacemos durante la semana, durante los días, del lunes o martes o miércoles, etcétera? Debemos continuamente buscar a Dios, llenarnos de Dios, estar llenos de Dios. No podemos dejar que el tanque se vacíe, no podemos dejar que se quede vacía, porque vamos a ser afectados en nuestro caminar. Entonces, nosotros, si dejamos que el pecado influya en nuestra vida y un pecado lleva a otro pecado, vamos a caer de tal manera que solo se puede detener eso mediante el arrepentimiento y el poder del Espíritu Santo para cambiar nuestra conducta. Si no permitimos, si contristamos al Espíritu Santo, si seguimos en esta decadencia de pecado, vamos a caer profundo, pero solo la gracia de Dios, solo un arrepentimiento genuino, solo el poder del Espíritu Santo puede cambiar esa conducta. Y yo sé que hay hermanos y hermanas que luchan y posiblemente digan, mira, estoy fallando de nuevo, se me hace tan difícil, cada vez que busco más de Dios, más fuerte viene la prueba. Pero la cosa es, muchas veces no nos damos cuenta de la batalla, de la lucha que hay entre la carne y el espíritu, porque al estar en la carne no podemos percibir lo del espíritu, pero ya empezando a estar en el espíritu empezamos a percibir la lucha de la carne, y es cuando decimos, wow, antes no tenía pruebas, antes no tenía dificultades, me parece que las cosas eran mejor, pero la realidad es que no nos dábamos cuenta de la lucha presente que estaba. Si te has preguntado, ¿por qué buscar a Dios? Porque cuando más lo busco, más difícil se pone este caminar. Mira, solo te puedo decir lo siguiente: si has fallado, corre a Cristo. Si te han herido, ve a Cristo. Si te desprecian, si se burlan de ti, ve a Cristo. Si te presionan o te quieren convencer de apartarte, de alejarte de por qué vas y por qué pierdas su tiempo, ve a Cristo solamente. Ve al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien fue inmolado, que dio su vida en la cruz para salvar a los que creyeran en Él. No importa tu trasfondo, no importa tu pasado, es más, si tu presente está dañado, está torcido, Él puede cambiar todo eso. Solamente tienes que ir a Cristo. Nadie puede venir al Padre, nadie puede ir a Dios Padre si no es por medio de Cristo. No hay muchos caminos, no creas ese engaño de que no, todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a Dios. No importa tu creencia, sí importa. La Biblia claramente nos dice en Juan 14:6 que Cristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Han habido artistas que han dicho, cristianos, y predicadores cristianos, y ministros o disque ministros cristianos que han dicho en público, yo conozco este camino de Jesús, pero quiero probar otros caminos.
quiero ir por otra vereda. Eso solamente lleva a la destrucción. No somos perfectos, pero una cosa sí les puedo decir: al que ha creído en Cristo, ha sido redimido por la gracia de Cristo, ha sido redimido por la sangre preciosa de Cristo, y solamente el poder de Dios por medio de su Santo Espíritu nos preserva, nos cuida, nos guarda de caída, porque a veces resbalamos, pero Dios nos vuelve a levantar. Busquemos de Dios con todo nuestro corazón. No es tiempo para creernos algo importante o creernos mejor o superior, porque yo creo tal doctrina, yo soy de tal denominación. Mira, ¿saben qué? Si hemos creído en Cristo, si nos agarramos de los fundamentos doctrinales, los fundamentos bíblicos, a pesar de que haya diferencias mínimas, diferencias secundarias, cosas que no tienen que ver con la salvación, somos familia en Cristo. No estoy diciendo y hablando de los que están o son parte de sectas como Testigos de Jehová. No estoy hablando de como el mormonismo. No estoy hablando como personas que creen en otras creencias, en cosas que no van de acuerdo a las Escrituras. No, yo estoy hablando de todo aquel que afirma que la palabra de Dios, toda la palabra es inspirada, toda la palabra es útil para enseñar, redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado para toda buena obra. Cristo es nuestro todo. Él es la razón por la cual, si hemos creído en Él, es que tenemos vida. No es fácil. Hay luchas, hay dificultades que se nos presentan, pero no tiramos la toalla. No somos de los que retroceden, somos de aquellos que siguen avanzando en el nombre del Señor. Que Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes, y que espero que estas lecturas, espero que estos videos sean de bendición para sus vidas, y más que nada les pido de sus oraciones. Por favor, pónganme en las manos del Señor, ayúdame a orar, que Dios me ayude a seguir, a proclamar su palabra fielmente y poder, ¿verdad?, compartir estos videos. Dios me los bendiga grandemente.